Los números cuánticos son valores numéricos discretos que indican las características de los electrones en los átomos. Estos números cuánticos están basados en la teoría atómica de Niels Bohr, que es una teoría ampliamente utilizada en la actualidad por su simplicidad. Si quieres aprender más sobre estos números cuánticos, te invito a ver el video completo. Mi nombre es Juan Diego Zúñiga y esto es Los números cuánticos. Recordemos en primer lugar el modelo atómico de Bohr, que fue propuesto por el científico danés allá por 1913, Niels Bohr, en el cual explica que los electrones están describiendo órbitas estables alrededor del núcleo. Recordemos que el núcleo está compuesto por neutrones cuya carga eléctrica es neutra y por protones cuya carga eléctrica es positiva. Y estos electrones que están orbitando tendrán una carga eléctrica negativa. A partir de esto vamos a explicar los números cuánticos. El primer número cuántico, conocido como número cuántico principal y representado por la letra n, determina la energía asociada al electrón. A medida que aumenta este valor de n, aumentará también la energía de dicho electrón. Este número cuántico también está relacionado con la distancia entre el núcleo y el electrón del que estemos hablando. A medida que aumente el valor de n, aumentará también esta distancia. Los valores que puede tomar el primer número cuántico o el número cuántico principal son los números enteros positivos, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito de manera teórica. Sin embargo, al día de hoy se conocen elementos que han alcanzado los 8 niveles energéticos. En resumen, el primer número cuántico asocia al electrón con la energía que éste tiene. El segundo número cuántico, conocido como número cuántico secundario o azimutal, determina la forma del orbital, además de situar al electrón en un subnivel de energía. Este número cuántico va a depender del primer número cuántico, que lo acabamos de ver, mediante la relación matemática L igual a n-1. ¿Cómo vamos a utilizar esta relación matemática? De la siguiente manera: si es que n es igual a 1, nosotros sustituimos en la ecuación, quedándonos 1 menos 1 igual a 0. Es decir, el segundo número cuántico puede tomar un valor de máximo 0. En el caso que n sea igual a 2, nos quedaría 2 menos 1 igual a 1. Quiere decir que el valor máximo del subnivel energético sería 1, pero también podrá ser 0, es decir, 0 y 1. En el caso que n sea igual a 3, sustituimos en nuestra ecuación, quedándonos 3 menos 1 igual a 2. Es decir, que el máximo subnivel energético será 2. O sea, que podemos tener 0, 1 y 2. Y en el caso que n sea igual a 4, sustituyendo, nos va a quedar L igual a 3 como máximo. Es decir, podemos tener 0, 1, 2 y 3. En resumen, si n es igual a 1, L es 0. Si n es igual a 2, L es 0 y 1. Si n es igual a 3, L es 0, 1 y 2. Y si n es igual a 4, L es 0, 1, 2 y 3. Estos valores de L que acabamos de encontrar, nosotros los podemos asociar también a letras. En el caso de 0 lo asociamos a S, en el caso de 1 a P, en el caso de 2 a D y en el caso de 3 a F. Estas letras tienen su significado, además de tener un número determinado de orbitales. S tiene un solo orbital, P tiene 3 orbitales, D tiene 5 orbitales y F tiene 7 orbitales. Entonces nos vamos a acordar como S, P, D, F y los números impares en orden ascendente, 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? No nos vamos a olvidar, S, P, D, F, 1, 3, 5, 7. Estas letras S, P, D y F nos van a dar la forma y vamos a ver cuáles son. En el caso de S, en primer lugar, esta palabra viene del inglés sharp y nos quiere decir que nos va a dar una forma esférica. ¿Sí? La forma de S va a ser esférica. En el caso, y recuerden que tenemos un solo orbital, en el caso de P, nosotros vamos a tener 3 orbitales y esta P viene de la palabra principal, o si ustedes desean en español, principal, que en este caso es exactamente lo mismo. Y vamos a tener una forma circular, pero atachada hacia el núcleo. Y en este caso hemos dicho que son 3 orbitales y estos van a ser PX, PY y PZ, como nosotros podemos observar en nuestra pantalla. En el caso de D, viene de la palabra diffuse, ¿sí? De difuso, si ustedes desean en español.
Y vamos a tener nosotros aquí 5 orbitales, recordemos. Y las formas de estos orbitales son lobulares con un anillo nodal. Y nosotros tenemos las formas dxy, dyz, dxz, dx cuadrado menos y al cuadrado y dz al cuadrado, como podemos observar en la figura. Finalmente, F viene de la palabra fundamental. Y en este caso vamos a tener 7 orbitales, los mismos que son fz al cubo, fxz al cuadrado, fyz al cuadrado, fxyz, fz entre paréntesis x al cuadrado menos y al cuadrado, fx entre paréntesis x al cuadrado menos 3y al cuadrado y finalmente fy entre paréntesis y al cuadrado menos 3x al cuadrado. El tercer número cuántico es el número cuántico magnético y este nos va a ayudar a dar la orientación del orbital. Además va a depender del número cuántico anterior, es decir, del número cuántico secundario. Vamos a ver cómo depende esto. Recuerden que S tiene un orbital, P tiene 3 orbitales, D tiene 5 orbitales y F tiene 7 orbitales. Vamos a ubicarlos unas rayitas por cada orbital, como está aquí en la pantalla. S, un orbital, una raya. P, 3 orbitales, 3 rayitas. D, 5 orbitales, 5 rayas. Y F, 7 orbitales, 7 rayas. En cada una de estas rayas nosotros vamos a colocar un número. Y siempre en la mitad vamos a colocarle el 0. Y hacia los lados vamos a colocar los números positivos y negativos dependiendo del caso. Es decir, para S solo tengo un espacio, le coloco el 0. Para el P tengo 3 espacios. En la mitad del 0, a la derecha lo vamos a poner el 1 positivo y a la izquierda el 1 negativo, como formar una recta numérica, por ejemplo. En el caso de D, nosotros tenemos 5 orbitales. Vamos a la mitad a colocar el 0, hacia la derecha el 1 y el 2 positivos y hacia la izquierda el menos 1 y el menos 2. Y en el caso de F tenemos 7 rayitas, 7 orbitales. En la mitad vamos a colocar el 0, hacia la derecha el 1, el 2 y el 3, y hacia la izquierda el menos 1, el menos 2 y el menos 3. De esa manera nosotros vamos a encontrar la orientación del orbital con este número cuántico que ha sido el tercero, llamado número cuántico magnético. Finalmente, el cuarto número cuántico se lo conoce como número cuántico de spin, y este número cuántico lo único que nos va a ayudar es a determinar el giro del electrón, el giro sobre su propio eje. Recordemos que el electrón está en primer lugar girando alrededor del núcleo, ¿sí? Pero también este electrón está girando sobre su propio eje, ¿de acuerdo? Al igual que la Tierra, por ejemplo. Entonces, este número de spin tiene solamente 2 alternativas. Puede ser más un medio o menos un medio, dependiendo si gira en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj, como podemos observarlo en esta figurita, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, tenemos 4 números cuánticos. El primer número cuántico, llamado número cuántico principal, que toma valores del 1 al infinito de manera teórica, pero se conoce solo hasta 8 niveles energéticos a la actualidad. Este relaciona el nivel de energía del electrón y la distancia entre el electrón y el núcleo. El segundo número cuántico sitúa al electrón en un subnivel, y recordemos que estos subniveles son S, P, D y F, ¿sí? Y cada uno de estos subniveles nos va a dar la forma del orbital. Recordemos, de esta manera. El tercer número cuántico nos da la orientación del orbital, y esto va a depender del segundo número cuántico, ¿sí? Y el cuarto número cuántico es el número cuántico de spin, que únicamente nos da el giro del electrón en su propio eje, sobre su propio eje. Soy Juan Diego Zúñiga y la cita de hoy le pertenece a Nikola Tesla, que dice: en realidad no me preocupa que roben mis ideas, me preocupa que ellos no las tengan. Un abrazo virtual, suscríbanse al canal, compartan, mucha suerte.